Las 5:30 de la mañana. Los gallos del vecino ya habían cantado 3 veces cuando abrí los ojos en mi catre viejo, el mismo donde he dormido los últimos 15 años, desde que quedé viudo. El colchón se hunde por el medio, y los resortes chirrían cada vez que me muevo, pero es lo que tengo. A los 80 años, uno ya no puede darse lujos. Me quedé ahí acostado unos minutos más, mirando las manchas de humedad en el techo de mi cuartito. Hoy es 15 de marzo, mi cumpleaños. 80 años de vida. Imagínense, 80 años de trabajar desde los 7, de levantar casas con mis propias manos, de criar 5 hijos prácticamente solo después de que mi esperanza se fuera al cielo, hace ya 2 décadas. Me incorporé despacio, porque las rodillas ya no son las de antes, y me senté en la orilla de la cama. Por la ventanita se colaba la luz grisácea del amanecer potosino, esa luz fría de marzo que anuncia que el calor todavía tardará en llegar. Afuera, doña Remedios ya estaba barriendo su patio. La escuchaba murmurar oraciones mientras movía la escoba. Es una buena mujer, la única que todavía me saluda cuando paso por su puerta. Mis pies descalzos tocaron el suelo de cemento frío. Este cuartito donde vivo no es gran cosa. 4 metros por 3, una cama, un burócrata viejo donde guardo mi ropa y una silla de plástico. En la esquina está mi veladora de la Virgen de Guadalupe, la única que me acompaña en las noches largas cuando el insomnio no me deja dormir. Me puse mis guaraches y caminé hacia la cocina común. Aquí, en esta vecindad de la colonia Tercera Chica, vivimos 6 familias, pero soy el único que usa la cocina tan temprano. Los demás prefieren quedarse dormidos hasta que sale el sol. Prendí la hornilla de gas y puse a calentar el agua en mi jarrito de peltre, el mismo que mi Esperanza usaba para hacer el café cada mañana durante 40 años de matrimonio. Mientras esperaba que hirviera el agua, me miré en el vidrio empañado de la ventana. Qué viejo estoy, Dios mío. El cabello completamente blanco y ralo, los ojos hundidos por tantas lágrimas derramadas, la piel arrugada como papel periódico viejo. Las manos me tiemblan un poco, especialmente la izquierda, desde aquel infarto que me dio hace 3 años. Pero aquí sigo, echándole ganas a la vida, aunque a veces no sepa muy bien para qué. Eché el café soluble en mi taza desportillada y me senté en el banquito de madera junto a la ventana. Desde ahí puedo ver el patio común, donde las mujeres tienden la ropa y los niños juegan en las tardes. Ahora todo estaba quieto, silencioso, como si el mundo todavía no hubiera despertado completamente. Soplé el café caliente y me acordé de mis otros cumpleaños. Cuando era niño, allá en el rancho de mi papá cerca de Río Verde, mi mamá me hacía un panal de huevo con lo poquito que teníamos. No era gran cosa, pero me sabía a gloria. Después, cuando me casé con mi Esperanza, ella siempre me sorprendía con algo rico, unas enchiladas potosinas, un mole que preparaba desde un día antes, o aunque fuera unos frijoles refritos con tortillas recién hechas. Y cuando mis hijos estaban chicos, ay, esos sí eran cumpleaños de verdad. Aunque anduviéramos apretados de dinero, siempre había risas, abrazos, algún regalo sencillo hecho con amor, mis 5 chamacos correteando por la casa, mi Esperanza cantándome las mañanitas con esa voz bonita que tenía, el olor de los tamales cocinándose en la olla express. Pero eso fue hace mucho tiempo, muy mucho tiempo. Ahora solo queda Carolina, mi hija menor, la única que vive aquí en San Luis, aunque su casa esté al otro lado de la ciudad. Los demás se fueron. Rubén se fue a trabajar a Tecas y ya ni se acuerda de que tiene papá. Joaquín vive en Guadalajara y nunca contesta el teléfono. Socorro se casó con un tipo de Monterrey y solo me habla cuando necesita algo. Y mi pobre Miguel. Bueno, Miguel se nos adelantó hace 5 años. Un infarto fulminante a los 42. Todavía no me acostumbro a que ya no esté. Tomé otro sorbo de café y pensé en Carolina. Mi carito, como le decía de chiquita. Era la más cariñosa de todos, la que se quedaba pegada a mi lado cuando llegaba cansado del trabajo. Papá, papá, cuéntame un cuento, me decía con esos ojitos brillantes. Y yo, aunque me doliera la espalda de cargar tabiques todo el día, me sentaba con ella en las piernas y le inventaba historias de princesas y dragones. Pero Carolina cambió cuando se casó con Rogelio Medina hace 12 años. Ese tipo nunca me ha tragado. Desde el primer día que lo conocí, supe que no era buena persona para mi hija. Algo en sus ojos, en la manera despectiva como me miraba,
Me decía que ese hombre me iba a dar problemas. Y no me equivoqué. Al principio, cuando recién se casaron, Carolina todavía venía a visitarme. Me traía comida, platicábamos de todo un poco, me contaba cómo le iba en su trabajo de costurera, pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero venía cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Ahora, si me ve 3 veces al año, es mucho. La última vez que vino fue en diciembre, para Nochebuena. Llegó toda nerviosa, como si tuviera prisa por irse. Me trajo un plato de recalentado y se quedó apenas 1 hora. Yo le pregunté por qué no se quedaba más tiempo, y ella me dijo que Rogelio la estaba esperando en casa de su mamá, pero noté algo raro en su voz, como si tuviera miedo. ¿Estás bien, amija?, le pregunté, pero ella solo me sonrió de manera forzada y me dijo que sí, que todo estaba perfecto. Pero yo conozco a mi hija, la crié desde que era una bebé. Cuando miente o está preocupada, le tiembla un poquito la voz y no puede mirarme a los ojos. Y ese día, definitivamente algo no estaba bien. Terminé mi café y miré el reloj de la pared, las 7 de la mañana. Tal vez Carolina me llamaría más tarde para felicitarme, pensé, o tal vez pasaría por aquí en la tarde como hacía antes. Sí, seguramente se acordaría de que hoy es mi cumpleaños. Es mi hija, después de todo, la sangre de mi sangre. Me levanté y fui por mi celular viejo, ese que me regaló Joaquín hace 3 años y que apenas sé usar. Lo prendí y revisé si tenía mensajes. Nada, ni una llamada perdida, ni un mensaje de texto. Pero bueno, todavía era temprano. El día apenas estaba empezando. Decidí darme un baño y ponerme mi camisa menos vieja para estar presentable por si llegaba visita. Aunque, quién sabe, a lo mejor hasta doña Remedios se acordaba de mi cumpleaños y venía a platicar un rato. O don Chava, el de la tienda de la esquina. Me podía invitar una cerveza fría para celebrar. Mientras me bañaba con el agua tibia que sale del tinaco, me puse a canturrear una canción de Pedro Infante que le gustaba mucho a mi Esperanza. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Mi voz ya no es la misma de antes. Se me quiebra un poco y a veces se me olvida la letra, pero me gusta cantar. Me hace sentir menos solo. Al salir del baño, me puse mi camisa azul cielo, la que uso para ir a misa los domingos. Está un poco descolorida y tiene un pequeño remiendo en el codo, pero todavía se ve decente. También me peiné con brillantina, como hacía mi papá en las fiestas del pueblo. Uno debe verse presentable, especialmente en su cumpleaños. Ya eran las 8:30 cuando volví a revisar mi teléfono. Todavía nada, pero no me preocupé. Carolina seguramente estaba ocupada preparando el desayuno para Rogelio antes de que se fuera a trabajar. Él es mecánico en un taller por la zona industrial, y siempre se levanta tarde porque llega tarde a casa. Al menos eso me contó Carolina la última vez que hablamos. Me senté en mi silla de plástico, la que saqué al patio para aprovechar el solecito que ya empezaba a calentar. Algunos vecinos comenzaron a asomarse. La señora Lupita colgó su ropa lavada, y sus 2 nietos andaban correteando entre las sábanas mojadas. Me gusta verlos jugar. Me recuerdan a mis hijos cuando eran pequeños, siempre inventándose travesuras y llenando la casa de risas. «Buenos días, don Ernesto», me gritó Lupita desde el tendedero. «Buenos días, doña Lupita. ¿Cómo amaneció?» «Pues aquí, echándole ganas. ¿Y usted qué tal?» No le dije que era mi cumpleaños. No quería que me tuviera lástima o que se sintiera obligada a felicitarme nada más por compromiso. Ya bastante compasión me tienen los vecinos por ser el viejito solo de la vecindad. Me quedé ahí sentado un buen rato, viendo pasar la vida del patio. El cartero llegó como a las 10, pero no traía nada para mí. Nunca trae nada para mí. Mis cuentas de luz y agua las pago directamente en las oficinas, y correspondencia personal, bueno, ya no recibo de esa. A las 11 revisé otra vez el teléfono. Nada. Pero me dije a mí mismo que no debía desesperarme. Carolina estaría ocupada con los quehaceres de la casa, o tal vez había salido a hacer mandados. Seguramente me llamaría en la tarde. Para distraerme, me puse a regar mis plantas. Tengo unas macetas con geranios y hierbas de olor que cuido como si fueran mis nietos. Mi Esperanza era la que tenía mano para las plantas. Yo solo aprendí después de que se murió. Al principio se me secaba todo lo que tocaba, pero con el tiempo le agarré el modo. Ahora hasta tengo unos cilantros que están muy bonitos. Mientras regaba, don Aurelio, el del cuarto de al lado, salió a saludarme.
¿Cómo está, don Ernesto? Se ve usted muy arreglado hoy. Pues aquí andamos, don Aurelio. ¿Cómo han estado por su casa? Pues bien, gracias a Dios. Mi mujer está haciendo tamales para vender, por si gusta pasar a comprar unos en la tarde. Me dieron ganas de decirle que hoy era mi cumpleaños, que tal vez podríamos comer juntos unos tamalitos y echarnos unas platicadas. Pero me dio pena. ¿Qué tal que se sintiera comprometido? O que pensara que le estaba pidiendo caridad. Está bien, don Aurelio. A ver si más al rato me doy una vuelta. Se metió a su casa y yo seguí con mis plantas. El sol ya estaba más fuerte y me empezó a dar sed, así que entré por un vaso de agua fresca. Al pasar junto a mi cama, vi el teléfono encima del burócrata. Se me aceleró un poquito el corazón pensando que tal vez había sonado y yo no lo había escuchado. Lo agarré con manos temblorosas y vi que tenía una notificación, un mensaje de texto. Se me iluminó la cara. Seguramente es Carolina, pensé. Se acordó de su papá. Abrí el mensaje y mi mundo se vino abajo. El mensaje decía: ya deberías estar muerto. Se me cayó el teléfono de las manos. Se estrelló contra el suelo de cemento con un ruido seco. Me quedé ahí parado, sin poder moverme, sin poder respirar. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en la cama antes de caerme. Con las manos temblorosas, recogí el teléfono. La pantalla se había estrellado un poco en una esquina, pero todavía funcionaba. Volví a abrir el mensaje, pensando que tal vez había leído mal, que mis ojos viejos me habían jugado una mala pasada. Pero no, ahí estaba, claro como el día. Ya deberías estar muerto. Y el número, ay, Dios mío, el número era de Rogelio Medina, el esposo de mi hija. Me quedé sentado en mi cama por no sé cuánto tiempo, con el teléfono en las manos y las lágrimas rodándome por las mejillas. 80 años de vida, y nunca había sentido un dolor así. Era como si me hubieran clavado un puñal en el pecho y lo estuvieran retorciendo dentro de mi corazón. Ya deberías estar muerto. Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un eco en una cueva profunda. No podía creerlo. No quería creerlo. Ese mensaje venía del teléfono de Rogelio. Sí, pero tal vez había sido un error. Tal vez alguien había agarrado su teléfono sin que él se diera cuenta. Tal vez era una broma cruel de alguien más. Pero en el fondo de mi alma sabía que no era cierto. Sabía que ese mensaje había salido del corazón negro de Rogelio Medina, el hombre que se casó con mi hija, y que desde el primer día me ha tratado como si fuera un estorbo, como si fuera basura. Me limpié las lágrimas con la manga de mi camisa azul y traté de respirar hondo. El pecho me dolía, como cuando me dio el infarto hace 3 años. Por un momento pensé que me iba a dar otro, ahí mismo, en mi cuartito. Y tal vez era lo mejor. Tal vez Rogelio tenía razón. Tal vez ya era hora de que me fuera con mi Esperanza y mi Miguel. Pero no podía rendirme tan fácil. No después de haber sobrevivido a todo lo que había sobrevivido en estos 80 años. Me paré despacio y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía igual que siempre. Doña Remedios estaba regando sus plantas. Los nietos de la señora Lupita seguían jugando en el patio, y se escuchaba la música de una radio en algún cuarto lejano. Era como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Volví a mirar el teléfono. El mensaje seguía ahí, burlándose de mí, con esas 5 palabras que me habían partido el alma. Pensé en marcarle a Carolina. Pensé en preguntarle si sabía lo que su marido había hecho, si estaba de acuerdo con él, si ella también pensaba que su padre ya debería estar muerto. Pero no me atreví. Tenía miedo de lo que pudiera escuchar. Tenía miedo de que Carolina me colgara el teléfono, o peor aún, de que me dijera que Rogelio tenía razón. En lugar de eso, decidí salir a caminar. No podía quedarme encerrado en ese cuartito con ese mensaje quemándome la cabeza. Necesitaba aire fresco. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir que todavía estaba vivo, aunque alguien deseara lo contrario. Me puse mi sombrero viejo y salí de la vecindad. Las calles de la colonia Tercera Chica estaban bullendo de actividad. Los camiones pasaban echando humo negro, las señoras iban y venían del mercado con sus bolsas del mandado, y los niños corrían por las banquetas gritando y riendo como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Caminé sin rumbo fijo, solo dejando que mis pies me llevaran donde quisieran. Pasé por la panadería donde a veces compro mis bolillos,
por la farmacia donde el doctor Morales me surte mis pastillas para la presión, por el parquecito donde me siento a dar de comer a los perritos callejeros con las tortillas que se me ponen duras. Todo me parecía diferente ahora. Las mismas calles que había caminado durante años, los mismos negocios donde saludaba a los dueños. Todo se sentía ajeno, como si ya no perteneciera a este lugar, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Llegué hasta la iglesia de San José, donde voy a misa todos los domingos desde hace más de 20 años. La puerta principal estaba abierta, y se veían unas viejitas rezando el rosario en las bancas de adelante. Entré, y me senté hasta atrás, en mi lugar de siempre. La iglesia estaba fresca y silenciosa. Solo se escuchaba el murmullo de las oraciones y el ruido lejano de la calle. Me hinqué frente al altar y traté de rezar, pero no me salían las palabras. Tenía la mente llena de rabia, de tristeza, de preguntas sin respuesta. Diosito santo, pensé, ¿qué hice mal? ¿En qué te falté? ¿Por qué permites que mi propia familia me trate así? Pero Dios no me contestó. Dios nunca contesta cuando más lo necesitamos. Me quedé ahí un buen rato, mirando el crucifijo que cuelga arriba del altar. Cristo también había sufrido. También lo habían tratado mal su propia gente. También había recibido burlas y desprecios. Tal vez eso me tenía que dar fuerzas, pero en ese momento solo me hacía sentir más solo. Cuando salí de la iglesia, ya era pasado el mediodía. El sol estaba en todo lo alto y hacía un calor pesado. Me dirigí hacia el mercado municipal, pensando que tal vez me compraría algo de comer para celebrar mi cumpleaños yo solito, unos tacos de carnitas o una quesadilla con flor de calabaza. Pero cuando llegué al puesto de Doña Chela, donde siempre compro mis tacos, no tenía hambre. El estómago se me había cerrado desde que recibí ese mensaje. Era como si mi cuerpo se hubiera negado a seguir funcionando normal. ¿Qué va a querer hoy, don Ernesto?, me preguntó doña Chela con su sonrisa de siempre. Nada, doña Chela. Gracias. Solo estoy dando la vuelta. ¿Se siente bien? Lo veo muy pálido. Estoy bien. No se preocupe. Que tenga buena tarde. Me fui de ahí antes de que me hiciera más preguntas. Lo último que quería era que la gente supiera lo que estaba pasando. Ya bastante lástima me tenían por ser el viejo solo de la colonia. Seguí caminando sin rumbo hasta que mis piernas cansadas me dijeron que ya era hora de regresar a casa. El camino de vuelta se me hizo eterno. Cada paso me dolía, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de la tristeza que cargaba en el alma. Cuando llegué a la vecindad, vi que había un carro estacionado afuera, un Tsuru rojo que me sonaba conocido. Se me aceleró el corazón pensando que tal vez era Carolina, que había venido a verme para mi cumpleaños. Pero cuando me acerqué más, reconocí el carro. Era de Rogelio. Se me helaron las venas. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Había venido a decirme en persona que ya me debería morir? ¿A gritarme más cosas horribles? Entré a la vecindad caminando despacio, tratando de prepararme para lo que fuera que me esperara. En el patio, sentados en unas sillas de plástico, estaban Carolina y Rogelio. Mi hija tenía la cabeza agachada y se estaba mordiendo las uñas, como hacía de niña cuando estaba nerviosa. Rogelio estaba recargado hacia atrás, con una cerveza en la mano y una sonrisa burlona en la cara. Cuando me vieron llegar, Carolina se paró de inmediato. «Papá, ¿dónde andabas? Te estuvimos esperando». La voz le temblaba. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Rogelio ni siquiera se molestó en pararse. Solo me miró de arriba a abajo con esa expresión de desprecio que siempre pone cuando me ve. Fui a caminar, le dije a Carolina, tratando de que no se me notara lo quebrado que estaba por dentro. «Te traje un pastelito», me dijo, señalando una bolsa de la panadería que estaba en la mesa de plástico. «Para tu cumpleaños. Un pastelito. Después de toda una vida de sacrificios por mis hijos, después de trabajar desde los 7 años para darles de comer, después de desvelos y preocupaciones y amor incondicional, mi hija me había traído un pastelito de 5 pesos de la panadería, y su marido me había mandado un mensaje deseándome la muerte. Gracias, mija», le dije, porque no quería lastimarla. Carolina no tenía la culpa de haberse casado con un desgraciado. Me senté en mi silla de plástico, tratando de comportarme normal, pero por dentro era un volcán de emociones. Rogelio me miraba con esa sonrisa de lado, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, como si disfrutara verme sufrir. «¿Cómo has estado, suegro?», me dijo con un tono de voz falso, empalagoso.
No le contesté. No podía. Si abría la boca, no sabía qué podría salir. Carolina se dio cuenta de la tensión y trató de romper el silencio. Papá, te ves muy bien. ¿Has estado comiendo bien? Sí, mija. Ahí voy echándole ganas. Está muy flaco, intervino Rogelio. Se ve mal. Se ve viejo. La manera como dijo, viejo, fue como una bofetada. No era una observación inocente. Era una crueldad calculada. Carolina le lanzó una mirada de advertencia, pero él siguió sonriendo. Nos quedamos ahí sentados en un silencio incómodo. Carolina trataba de hacer plática, preguntándome por los vecinos, por mi salud, por cosas sin importancia. Yo le contestaba con monosílabos, tratando de no explotar, y Rogelio seguía ahí, tomando su cerveza y mirándome como si fuera un animal en el zoológico. Después de un rato que se me hizo eterno, Carolina se paró. Bueno, papá, ya nos tenemos que ir. Rogelio tiene que trabajar temprano mañana. Era mentira. Era sábado. Los talleres no abren los domingos. Pero yo no dije nada. Me paré para despedirme de mi hija. Ella me dio un abrazo rápido, como si tuviera prisa, como si le diera pena mostrar cariño delante de su marido. Cuídate mucho, papá. Ya sabes que cualquier cosa me hablas. Rogelio no se paró. No me dio la mano. No me dijo feliz cumpleaños. Solo me miró una última vez con esa sonrisa cruel y se dirigió hacia su carro. Carolina lo siguió, caminando rápido, con la cabeza agachada. Antes de subirse al carro, volteó hacia mí y me mandó un beso con la mano. Pero había algo en sus ojos, algo como pena, como disculpa. Los vi alejarse en ese tsuru rojo, dejando una nube de humo negro detrás de ellos. Me quedé parado en la entrada de la vecindad hasta que desaparecieron de mi vista. Entonces, regresé a mi cuartito y me senté en la cama. Sobre el burócrata estaba la bolsa con el pastelito. Un bizcocho simple, sin nada especial, envuelto en papel celofán. Ese era mi regalo de cumpleaños. Un pastelito de 5 pesos y un mensaje deseándome la muerte. Me acosté sin cenar, sin lavarme los dientes, sin cambiarme la ropa. Solo me quité los guaraches y me tapé con mi manta vieja. Afuera se escuchaba el ruido normal de la vecindad. Televisiones prendidas, niños jugando, gente platicando en los patios. Pero yo me sentía completamente solo. Más solo de lo que me había sentido nunca en mi vida, ni siquiera cuando se murió mi esperanza. Cerré los ojos y traté de dormir, pero no podía. Las palabras de ese mensaje me martillaban la cabeza como un tambor. Ya deberías estar muerto. Ya deberías estar muerto. Ya deberías estar muerto. Y por primera vez en mis 80 años de vida, empecé a pensar que tal vez Rogelio tenía razón. No dormí nada esa noche. Me quedé acostado, mirando el techo y escuchando los ruidos de la madrugada, los perros ladrando a lo lejos, el camión de la basura pasando por la calle principal, el gallo del vecino cantando cada hora como si fuera un reloj viviente. Cuando salió el sol del domingo, me levanté con el cuerpo adolorido y el alma más adolorida todavía. Me miré en el espejito rajado que tengo colgado junto al lavabo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel grisácea, las mejillas más chupadas que de costumbre. Era como si esas 5 palabras me hubieran envejecido 10 años en una sola noche. Me bañé con agua fría porque no tenía ganas de esperar a que se calentara el tinaco. El frío me pegó como latigazos, pero casi me gustó. Era un dolor físico, real, que me distraía del dolor del alma que me estaba matando por dentro. Mientras me vestía, pensé en no ir a misa. ¿Para qué? Para sentarme en esa banca a pedirle a Dios que me diera fuerzas cuando Él me había abandonado completamente. Pero al final decidí ir. Era domingo, y durante 60 años había ido a misa todos los domingos. No iba a dejar que Rogelio Medina me quitara eso también. Llegué a la iglesia de San José cuando acababan de tocar las campanas para la misa de 8. Me senté en mi lugar de siempre, en la última banca del lado derecho. Desde ahí podía ver a toda la congregación sin que me vieran demasiado. Familias completas llegando juntas, padres cargando a sus bebés, abuelas llevando de la mano a sus nietos. Todo lo que yo ya no tenía. El padre Luciano empezó la misa con su voz ronca de siempre. Es un hombre bueno. El padre Luciano ha estado en esta parroquia desde que yo llegué a vivir a la colonia, y siempre me saluda con cariño cuando me lo encuentro en la calle, pero hoy ni siquiera podía prestar atención a sus palabras.
Mi mente seguía dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Durante la homilía, el padre habló sobre el perdón, sobre cómo debemos perdonar a nuestros enemigos, sobre cómo el rencor nos carcome el corazón, sobre cómo Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla. Yo escuchaba sus palabras, pero sentía que no eran para mí. ¿Cómo perdonar algo así? ¿Cómo perdonar a alguien que te desea muerto en tu propio cumpleaños? Cuando llegó el momento de darse la paz, me quedé sentado. No tenía paz que dar. La señora Esperanza Vázquez, que siempre se sienta adelante de mí, volteó y me extendió la mano como todos los domingos. Pero cuando me vio la cara, su expresión cambió. ¿Se encuentra bien, don Ernesto?, me susurró. Sí, doña Esperanza. Gracias. Pero ella siguió mirándome con preocupación durante el resto de la misa. Al terminar el servicio, salí rápido para evitar las platicadas de siempre, pero doña Esperanza me alcanzó en la puerta de la iglesia. Don Ernesto, espérese. ¿Qué le pasa? Lo veo muy desmejorado. Doña Esperanza es una buena mujer, viuda como yo, pero ella sí tiene hijos que la visitan y nietos que la quieren. Siempre me ha tratado con respeto y cariño. No es nada, doña Esperanza. Solo estoy un poco cansado. ¿Ya desayunó? Venga conmigo a casa. Le hago unos huevitos con frijoles. Por un momento estuve tentado a aceptar. Hacía mucho tiempo que no desayunaba en compañía de alguien. Pero no quería ser una carga. No se moleste, doña Esperanza. Ya desayuné en casa. Mentiroso, me dijo con una sonrisa maternal. Veo en sus ojos que no ha comido nada. Véngase, no sea orgulloso. Y así fue como terminé sentado en la mesa de doña Esperanza, en su cocina que olía a canela y a café recién hecho. Ella me sirvió unos huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas calentitas, mientras me platicaba de sus nietos y de los chismes de la colonia. ¿Sabe qué, don Ernesto? Ayer fue su cumpleaños, ¿verdad? Se me atoró el bocado en la garganta. ¿Cómo supo? Ay, don Ernesto, uno se acuerda de esas cosas. Los 80 años no se cumplen todos los días. ¿Cómo la pasó? ¿Vino su familia? No supe qué contestar. Doña Esperanza se dio cuenta de mi incomodidad y no insistió, pero cuando terminé de desayunar, me tomó de las manos con sus manos arrugadas y me dijo algo que me llegó al alma. Don Ernesto, usted es un hombre bueno. Yo lo he visto durante todos estos años, cómo ayuda a sus vecinos, cómo cuida sus plantitas, cómo nunca le hace mal a nadie. No sé qué le está doliendo ahorita, pero quiero que sepa que hay gente que lo aprecia. No está tan solo como cree. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé salir. No quería que esta buena mujer me viera llorar. Gracias, doña Esperanza. Que Dios se lo pague. Regresé a mi vecindad sintiéndome un poquito menos solo. Las palabras de doña Esperanza me habían calmado un poco el corazón herido. Pero cuando llegué a mi cuartito y vi mi teléfono sobre el burócrata, todo el dolor regresó de golpe. Me quedé parado ahí, mirando ese aparatito que había traído tanta tristeza a mi vida. Por un momento pensé en tirarlo a la basura, en romperlo contra la pared, en deshacerme de él para siempre, pero no pude. Era mi único contacto con el mundo, por más doloroso que fuera. En lugar de eso, lo agarré y marqué el número de Carolina. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbrazo, contestó. Bueno, mija, soy tu papá. Un silencio largo del otro lado. Después, la voz de Carolina, pero más bajita que de costumbre. Papá, ¿cómo está? Carolina, necesito preguntarte algo. Ayer recibí un mensaje en mi teléfono, un mensaje muy feo. ¿Sabes algo de eso? Otro silencio, más largo esta vez. Podía escuchar respiraciones pesadas como si mi hija estuviera nerviosa. ¿Qué mensaje, papá? No te hagas la que no sabes, mija. El mensaje de Rogelio. Papá, ¿sabías que tu marido me mandó eso? ¿Sabías que me dijo que ya me debería morir? Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Mi hija estaba llorando. Papá, perdóneme, yo no sabía que él había hecho eso. Cuando me enteré, nos peleamos muy feo. Yo le dije que estaba muy mal lo que había hecho. ¿Y qué te dijo él? Dijo que estaba borracho cuando lo mandó, que no lo había dicho en serio. ¿Tú le crees eso, Carolina? Otro silencio. Mi hija sabía la respuesta, pero no se atrevía a decirla. Papá, Rogelio no es malo. Es solo que a veces toma mucho y dice cosas que no debe decir. Carolina,
Ese hombre me odia, y tú lo sabes. No es cierto, papá. Es solo que, bueno, usted sabe que él no es muy expresivo. ¿No es muy expresivo? Mija, me dijo que ya me debería morir. ¿Eso te parece normal? No, papá, no es normal. Y ya le dije que nunca más vuelva a hacer algo así. ¿Y tú crees que me va a hacer caso? Carolina no contestó. Sabía que la respuesta era no. Mija, quiero preguntarte otra cosa. ¿Tú también piensas que ya me debería morir? Papá, ¿cómo puede pensar eso? Usted es mi papá, lo quiero mucho, pero no vienes a verme, no me hablas. Cuando vienes, es como si tuvieras prisa por irte. Papá, es que es complicado. Rogelio trabaja mucho y yo también. Y, Carolina, dime la verdad. ¿Rogelio te prohíbe venir a verme? Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Papá, yo tengo que colgar. Rogelio ya llegó y tengo que hacerle de comer. Carolina, espera, pero ya había colgado. Me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran dado otro puñal en el corazón. Mi hija, mi carito querida, estaba atrapada con un hombre que la controlaba, que la manipulaba, que le impedía ver a su propio padre. Esa tarde me la pasé sentado en mi silla de plástico, mirando las nubes pasar por el cielo. Don Aurelio salió un rato y me ofreció una cerveza fría, pero le dije que no tenía ganas. Doña Remedios me preguntó si quería que me apartara unos tamales que estaba haciendo, pero tampoco tenía hambre. Cuando se metió el sol, entré a mi cuartito y me acosté temprano, pero otra vez no pude dormir. Me quedé ahí acostado, pensando en mi vida, en todo lo que había trabajado, en todo lo que había luchado, en todo lo que había amado. Pensé en mi papá, que murió cuando yo tenía 15 años y me dejó a cargo de mis hermanos menores. Pensé en mi Esperanza, que se casó conmigo cuando éramos unos chamaquitos y me acompañó durante 40 años de pobreza, pero también de amor. Pensé en mis 5 hijos cuando eran pequeños, cuando me recibían gritando papá, papá, cada vez que llegaba del trabajo, y pensé en lo que había quedado de todo eso. Un viejo solo, en un cuartito de 3 por 4 metros, con un teléfono que solo le traía dolor, y una hija que ya no podía ni visitarlo porque su marido se lo impedía. Tal vez Rogelio tenía razón. Tal vez ya era hora de que me fuera. Tal vez ya no tenía caso seguir viviendo cuando la vida se había vuelto pura tristeza y soledad. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años, no le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir adelante. En lugar de eso, le pedí que me llevara pronto con mi Esperanza y mi Miguel, donde no había mensajes crueles ni yernos malvados, ni hijas que tenían miedo de demostrar amor a su papá. Pero Dios, como siempre, no me contestó. El lunes amaneció gris y nublado, como si el cielo quisiera hacer juego con mi estado de ánimo. Me levanté más tarde que de costumbre, como a las 8 de la mañana, porque no había podido dormir hasta muy entrada la madrugada. El cuerpo me dolía todo, como si me hubieran dado una golpiza, y la cabeza me punzaba por la falta de sueño. Me arrastré hasta la cocina común para hacerme mi café de siempre, pero hasta eso me sabía amargo. Todo me sabía amargo desde el sábado. Era como si ese mensaje hubiera envenenado hasta mi sentido del gusto. Mientras soplaba el café caliente, escuché voces afuera en el patio. Era doña Lupita hablando con don Chava, el del puesto de periódicos de la esquina. Hablaban en voz baja, pero pude distinguir algunas palabras. Don Ernesto, muy mal, preocupada. Me asomé por la ventana y los vi a los dos mirando hacia mi cuarto con caras de preocupación. Cuando se dieron cuenta de que los estaba viendo, don Chava me saludó con la mano. Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo amaneció? Bien, don Chava. Gracias. Pero sabía que no me creían. En una vecindad pequeña como esta, es imposible ocultar cuando algo anda mal. Los vecinos se dan cuenta de todo. Si no sales a regar tus plantas a la misma hora de siempre, si no cantas mientras te bañas, si caminas diferente, si tienes la mirada apagada. Después de desayunar mi café con un pedazo de bolillo duro, decidí salir a caminar otra vez. No podía quedarme encerrado entre esas 4 paredes, porque ahí el silencio me volvía loco y los pensamientos oscuros me ahogaban. Caminé por las calles de siempre, pero esta vez me dirigí hacia un lugar donde no había ido en mucho tiempo, el Panteón Municipal. Quería visitar la tumba de mi Esperanza y platicar con ella. Necesitaba decirle lo que estaba pasando, pedirle consejo,
aunque sabía que no me iba a contestar. El panteón quedaba como a 20 cuadras de la vecindad, pero yo tenía tiempo de sobra. Caminé despacio, parándome de vez en cuando a descansar en alguna banca o bajo la sombra de un árbol. Las piernas ya no me respondían como antes, y el corazón me latía muy rápido cuando hacía esfuerzo. Llegué como a las 11 de la mañana. El panteón estaba casi vacío. Solo había unas señoras limpiando las tumbas de sus difuntos y un señor vendiendo flores en la entrada. Compré un ramo de claveles rojos, los que más le gustaban a mi Esperanza, aunque fueran los más baratos que tenía el florista. La tumba de mi esposa está en la sección vieja, donde compramos el terreno hace 20 años con los ahorros de toda la vida. Es una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco que ya se está poniendo amarillenta por el tiempo. Esperanza Morales de Galván, dice la inscripción, esposa y madre ejemplar, 1943-2005. Me hinqué frente a la tumba y puse los claveles en el florero de cemento. Después me quedé ahí callado un buen rato, solo mirando la lápida y recordando. Esperancita, le dije por fin, con la voz quebrada, no sabes la falta que me haces, especialmente ahora. Le conté todo lo que había pasado, lo del mensaje de Rogelio, la visita del sábado, la llamada con Carolina. Le dije lo solo que me sentía, lo cansado que estaba de vivir, lo tentado que andaba de rendirme. ¿Qué harías tú, vieja? ¿Cómo le harías para seguir adelante cuando tu propia familia te trata así? Una brisa suave movió las hojas del árbol de pirul que está junto a la tumba. Por un momento, me imaginé que era mi Esperanza contestándome. Recordé su voz dulce diciéndome lo que siempre me decía cuando yo andaba desanimado. Ernesto, la vida es dura, pero nosotros somos más duros que ella. Me quedé ahí hasta que el sol se puso directo encima de mi cabeza y empezó a hacer calor. Antes de irme, le prometí a mi Esperanza que iba a tratar de ser fuerte, aunque ya no supiera muy bien para qué. De regreso a casa, pasé por el mercado para comprar algo de comer. No tenía hambre, pero sabía que tenía que comer algo o me iba a enfermar. Compré unos tacos de guisado en el puesto de doña Marta, que me conoce desde hace años. Don Ernesto, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Pues aquí andamos. Doña Marta, ¿se ve usted delgadito? ¿Ha estado comiendo bien? Sí, no se preocupe. Démeme 3 tacos de chicharrón prensado, por favor. Mientras me preparaba los tacos, doña Marta siguió platicando. ¿Sabe qué? El otro día vi a su hija Carolina por aquí cerca. Estaba comprando en la verdulería de don Pancho. Se me revolvió el estómago. Carolina había estado por el mercado y no había pasado a saludarme. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue eso? Como el jueves pasado. Iba con su esposo, ese señor que siempre anda de mal humor. ¿Hablaron de algo? No, don Ernesto. Solo los vi de lejos. Pero su yerno se veía muy enojado, como regañando a su hija por algo. Pagué mis tacos y me fui de ahí sintiéndome peor que antes. La imagen de Rogelio regañando a Carolina me partía el corazón. Mi hija, que había sido tan alegre y confiada de niña, ahora vivía con miedo, controlada por un hombre que la maltrataba. Cuando llegué a la vecindad, me senté en mi silla de plástico a comerme los tacos, aunque me supiera todo a cartón. Don Aurelio salió de su cuarto y se acercó a platicar. Don Ernesto, ¿puedo preguntarle algo? Sí, dígame. ¿Está usted bien? Todos los vecinos estamos preocupados. Lo vemos muy decaído desde el fin de semana. Don Aurelio es un buen hombre. Trabaja de velador en una fábrica y tiene 3 hijos que estudian en la secundaria. Siempre me ha tratado con respeto. Es que, bueno, don Aurelio, a veces uno se siente solo. ¿Su familia no lo visita? Muy poco. Mis hijos están lejos y mi hija que vive aquí, pues ya sabe cómo es. Cada quien anda en sus cosas. Don Ernesto, si necesita algo, cualquier cosa, nada más nos avisa a mí o a mi señora. No está solo aquí en la vecindad. Sus palabras me llegaron al corazón. Era la segunda vez en 3 días que alguien me decía que no estaba solo. Primero doña Esperanza, ahora don Aurelio. Tal vez mi familia me había abandonado, pero había gente buena que todavía se preocupaba por mí. Gracias, don Aurelio. Se lo agradezco de corazón. Esa tarde me puse a regar mis plantas y a limpiar un poco mi cuarto. Hacía días que no lo hacía, y ya se veía descuidado. Mientras barría y sacudía, pensé en las palabras que le había dicho a mi Esperanza en el panteón. La vida es dura, pero nosotros somos más duros que ella. Tal vez era cierto.
Tal vez después de 80 años de vida, de trabajar desde niño, de criar 5 hijos, de perder a mi esposa y a uno de mis hijos, de sobrevivir a tantas cosas, tenía la fuerza suficiente para sobrevivir también a esto. Cuando terminé de limpiar, me senté en mi cama y agarré mi teléfono. Por un momento pensé en marcarle otra vez a Carolina, pero decidí que no. No quería ponerla en una situación difícil con su marido. Mi hija ya tenía suficientes problemas. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Marqué el número de mi hijo Joaquín, el que vive en Guadalajara. Sonó varias veces antes de que contestara. Bueno, Joaquín, soy tu papá. Un silencio. Después, su voz, pero fría, distante. Papá, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, mijo. Solo quería saber cómo están. Pues bien, trabajando mucho. ¿Y usted? También bien, aquí en la casa. Otro silencio incómodo. Ya no sabíamos cómo hablarnos. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que tuvimos una conversación de verdad. Joaquín, ¿te acordaste que el sábado fue mi cumpleaños? Una pausa larga, demasiado larga. Ay, papá, se me pasó. Perdóneme, es que he estado muy ocupado con el trabajo. No importa, mijo. Solo quería platicar contigo un rato. Está bien, papá. ¿Cómo la pasó en su cumpleaños? ¿Vino Carolina? Sí, vino un rato. No le dije nada del mensaje de Rogelio. No quería preocuparlo o meterlo en problemas. ¿Y los demás hermanos? ¿Sabe algo de ellos? No, papá. Cada quien anda en lo suyo. Ya sabe cómo es. Platicamos unos minutos más, pero la conversación se sentía forzada, artificial. Mi hijo tenía prisa por colgar, y yo podía sentirlo en su voz. Bueno, papá, ya me tengo que ir. Mi esposa me está hablando para cenar. Está bien, mijo. Cuídense mucho. Usted también, papá. Ya nos hablaremos. Pero sabía que no era cierto. Joaquín no me iba a hablar hasta que yo le hablara otra vez, y eso podía tardar meses. Colgué el teléfono, y me quedé sentado ahí, pensando en lo extraña que es la familia. ¿Cómo puedes amar a alguien con todo tu corazón, sacrificarte por esa persona durante años, y al final quedar como extraños? Pero también pensé en don Aurelio, en doña Esperanza, en doña Remedios, que siempre me saluda con cariño. Pensé en que tal vez la familia no siempre es la sangre. Tal vez la familia también puede ser la gente que te trata bien, que se preocupa por ti, que te respeta aunque no tengan ninguna obligación de hacerlo. Esa noche, antes de acostarme, me hinqué frente a mi veladora de la Virgen de Guadalupe y le recé. No le pedí que me llevara con mi esperanza, como había hecho la noche anterior. En lugar de eso, le pedí fuerza para seguir adelante, para encontrar una razón para vivir, para no dejar que la crueldad de Rogelio me venciera. Virgencita linda, le dije, ayúdame a encontrar el camino. Ya no sé qué hacer, pero sé que no me puedo rendir. Mi esperanza no me lo perdonaría. Y por primera vez en días, logré dormir unas horas seguidas. Los días siguientes fueron distintos. No digo que fuera fácil, porque el dolor del mensaje de Rogelio seguía ahí, clavado en mi pecho como una espina. Pero algo había cambiado dentro de mí después de esa noche que le recé a la Virgencita. Era como si hubiera encontrado un poquito de la fuerza que creía haber perdido para siempre. El martes en la mañana me levanté temprano y me puse a arreglar mi cuartito con más cuidado que de costumbre. Lavé mi ropa, acomodé mis pocas pertenencias, limpié bien el piso y las paredes. Si iba a seguir viviendo, aunque fuera solo, merecía vivir en un lugar digno. Mientras tendía mi ropa en el patio, doña Remedios se acercó con una sonrisa. Buenos días, don Ernesto. Se ve usted mejor hoy. Buenos días, doña Remedios. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿le gustan los chiles rellenos? Hice muchos ayer y no me los voy a acabar yo sola. Ay, doña Remedios, no se moleste. No es molestia, don Ernesto. Los hice con mucho cariño. Ahorita le llevo un platito. Y así fue. Como a media mañana, doña Remedios tocó a mi puerta con un plato de chiles rellenos que olían a gloria. Estaban doraditos, jugositos, hechos con todo el sazón de una cocinera de experiencia. Están deliciosos, doña Remedios. Muchas gracias. Me da mucho gusto que le gusten. Mi difunto esposo siempre decía que mis chiles rellenos eran los mejores de toda la colonia. Nos pusimos a platicar ahí en la puerta de mi cuarto. Me contó de su familia, de sus nietos que venían a visitarla los fines de semana,
de sus recuerdos de cuando era joven, y yo le conté algunas historias de mi esperanza, de mis hijos cuando eran chiquitos, de los trabajos que había tenido en mi vida. ¿Sabe qué, don Ernesto?, me dijo antes de irse. A usted tiene muchas historias interesantes. Debería escribirlas para que no se pierdan. Ay, doña Remedios, yo apenas sé escribir mi nombre. Estudié hasta tercero de primaria nada más. No importa. Las historias se pueden contar de muchas maneras. Lo importante es que no se olviden. Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa tarde, mientras estaba sentado en mi silla de plástico viendo pasar las nubes, pensé en todo lo que había vivido en 80 años. Las travesuras de niño en el rancho de mi papá, el día que conocí a mi esperanza en la feria del pueblo, el nacimiento de cada uno de mis hijos, los trabajos duros pero honrados, las alegrías y las tristezas. Era cierto, tenía muchas historias que contar, y tal vez alguien quisiera escucharlas. El miércoles, don Aurelio me invitó a acompañarlo a ver el partido de fútbol en la cantina de don Rigoberto. Hacía años que no iba a una cantina, pero acepté. Necesitaba salir, platicar con gente, sentirme parte de algo. La cantina estaba llena de hombres de todas las edades viendo el partido en una televisión vieja. Había albañiles, mecánicos, empleados de oficina, jubilados como yo. Don Aurelio me presentó con algunos de sus amigos, y todos me trataron con respeto y cariño. Don Ernesto trabajaba en la construcción, les dijo don Aurelio, y ayudó a levantar varias casas aquí en la colonia. No me diga, exclamó un señor mayor que estaba sentado cerca de nosotros. ¿Usted conoció al maestro Sebastián Herrera? Era el mejor albañil de todo San Luis en los años 70. Claro que lo conocí. Trabajé con él en varias obras. Era un maestro de verdad, de los que ya no hay. Y así empezamos a platicar de los viejos tiempos, de la construcción, de cómo era la ciudad antes, de los compañeros que ya se habían ido al otro mundo. Me sentí útil otra vez, respetado, escuchado. Esos hombres valoraban mi experiencia, mis conocimientos, mis historias. Don Rigoberto, el dueño de la cantina, no me quiso cobrar ni la cerveza ni las botanas. A los maestros jubilados no pagan aquí, me dijo con una sonrisa. Ustedes construyeron esta ciudad con sus propias manos. Regresé a casa esa noche sintiéndome mejor de lo que me había sentido en semanas. Había pasado la tarde entre amigos, había reído, había recordado tiempos buenos. Por unas horas, me había olvidado del mensaje de Rogelio y de todos mis problemas. El jueves decidí hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: cocinar. Fui al mercado temprano y compré ingredientes para hacer un mole poblano, como me había enseñado mi mamá cuando era chamaco. Pollo, chiles, especias, chocolate, todo lo necesario. Me pasé toda la mañana en la cocina común, tostando chiles, moliendo especias, cocinando el pollo. Algunos vecinos se asomaron atraídos por el olor. «Qué rico huele, don Ernesto», decía la señora Lupita. «¿Qué está cocinando?», preguntaba don Chava. «Un molecito. Si gustan probar, les separo un poquito». Al mediodía tenía una olla grande de mole que olía a gloria. Repartí platos a todos los vecinos que quisieron probarlo. Doña Remedios, don Aurelio y su familia, la señora Lupita con sus nietos, don Chava, todos me felicitaron por el sazón. «Está delicioso, don Ernesto», me decía doña Remedios. «¿Quién le enseñó a cocinar así?». «Mi mamá, que en paz descanse. Ella hacía el mejor mole de todo Río Verde, pues se nota que fue buena maestra». Esa tarde, mientras lavaba los trastes, me sentí orgulloso de mí mismo. Había hecho algo bueno, había compartido con mis vecinos, había usado mis conocimientos para alegrar el día de otras personas. Me di cuenta de que todavía tenía cosas que ofrecer al mundo. El viernes, doña Esperanza Vázquez, la señora de la iglesia, vino a buscarme a la vecindad. «Don Ernesto, ¿tiene tiempo? Quiero platicar con usted». Nos sentamos en el patio y me contó que había estado pensando en nuestra conversación del domingo anterior. «Don Ernesto, yo dirijo un grupo de adultos mayores en la parroquia. Nos juntamos los martes y jueves para platicar, hacer manualidades, a veces organizamos paseos. ¿Le gustaría acompañarnos?». «No sé, doña Esperanza, no quiero molestar». «Qué molestia ni qué nada. Necesitamos gente como usted, con experiencia, con historias que contar.
Además, algunos de los señores del grupo trabajaron en construcción como usted. Van a tener mucho de qué platicar. Acepté ir con ella el siguiente martes. Y resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado en mucho tiempo. El grupo estaba formado por 12 personas, hombres y mujeres de la tercera edad que se habían vuelto muy unidos. Me recibieron como si fuera uno más de la familia. Había de todo: una maestra jubilada, un chofer de autobuses, una costurera, un carpintero, una enfermera, un comerciante, todos con historias interesantes, todos con ganas de platicar y de escuchar. Don Ernesto, me dijo la maestra jubilada, que se llamaba doña Carmen, nos gustaría mucho que nos platicara de su trabajo en la construcción. Muchos de nosotros vivimos en casas que tal vez usted ayudó a construir, y así empecé a contar mis historias, de cuando era aprendiz y los maestros me regañaban por poner mal los tabiques, de las obras grandes donde trabajé, como el Hospital Regional y la Escuela Secundaria Federal, de los compañeros que tuve, algunos buenos, otros no tanto, de los accidentes que vi, de las amistades que hice, de todo lo que aprendí en 50 años de trabajo honrado. Se quedaron escuchándome como si fuera la cosa más interesante del mundo. Me hacían preguntas, se reían con mis anécdotas, me pedían que siguiera contando. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí valioso, importante, respetado. Don Ernesto, me dijo doña Carmen al final de la reunión, ¿verdad que va a venir el próximo jueves? Queremos seguir escuchando sus historias. Claro que sí, le contesté con una sonrisa. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi cama y pensé en todo lo que había pasado en esa semana. Los chiles rellenos de doña Remedios, la tarde en la cantina con don Aurelio, el mole que compartí con los vecinos, el grupo de adultos mayores en la parroquia. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en el dolor que me habían causado Rogelio y la distancia de mis hijos, que no había visto toda la gente buena que tenía alrededor, gente que me apreciaba, que me respetaba, que disfrutaba mi compañía. Tal vez mis hijos se habían alejado de mí, tal vez Carolina no podía visitarme por culpa de su marido, tal vez Joaquín, Rubén y Socorro estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para acordarse de su papá. Eso dolía, y siempre iba a doler, pero no estaba solo. Tenía vecinos que se preocupaban por mí, amigos que me invitaban a sus reuniones, gente que valoraba mis conocimientos y mis experiencias. Tenía una comunidad, una nueva familia que había elegido tenerme cerca. Esa noche, antes de dormir, agarré mi teléfono y volví a leer el mensaje de Rogelio. Ya deberías estar muerto, pero esta vez no me dolió tanto como antes. Esta vez pude verlo por lo que era. Las palabras de un hombre amargado, cruel, que trataba de lastimar a alguien que había vivido más, que había trabajado más, que había amado más de lo que él jamás podría hacer. Borré el mensaje. No iba a guardar esas palabras venenosas en mi teléfono, ni en mi corazón. No le iba a dar a Rogelio Medina el poder de arruinar los días que me quedaban de vida. En lugar de eso, escribí una nota en un pedacito de papel y la pegué junto a mi veladora de la Virgen de Guadalupe. La nota decía: Don Ernesto Galván, 80 años, albañil, padre, viudo, amigo, vecino, contador de historias. Eso era lo que yo era. No un viejo inútil que debería estar muerto, como decía Rogelio. Era un hombre con 8 décadas de vida, con experiencia, con sabiduría, con historias que contar y amor que dar. Era alguien que había construido casas con sus manos, que había criado 5 hijos, que había amado profundamente a su esposa, que había sido buen vecino y buen amigo. Y si mis propios hijos no podían ver eso, era su pérdida, no la mía. Al día siguiente, que era sábado, exactamente una semana después de mi cumpleaños más triste, decidí celebrar otra vez, pero esta vez lo haría bien. Fui al mercado y me compré una rebanada de pastel de 3 leches en la pastelería de doña Ofelia. Compré también unos refrescos y unas botanas. Cuando llegué a la vecindad, invité a todos mis vecinos a compartir conmigo. ¿Qué estamos celebrando, don Ernesto?, me preguntó don Aurelio. Que estoy vivo, le contesté. Que tengo 80 años de experiencias, que tengo buenos vecinos, que puedo contar historias, que todavía puedo hacer un mole sabroso. Eso se merece una celebración. Y celebramos. Comimos pastel, tomamos refresco, platicamos, nos reímos.
Los nietos de doña Lupita me pidieron que les contara un cuento, y yo les inventé una historia de cuando era niño en el rancho. Doña Remedios me trajo unas tortillas recién hechas. Don Chava me regaló un periódico para que leyera las noticias. Era una fiesta sencilla, sin lujos, sin regalos caros, pero estaba llena de cariño genuino, de respeto, de amistad verdadera. Esa noche, cuando ya todos se habían ido a dormir, me quedé sentado en mi silla de plástico mirando las estrellas. Pensé en mi esperanza, en mi hijo Miguel que se había adelantado, en todos los seres queridos que ya no estaban conmigo. Pero también pensé en toda la gente buena que había conocido, en los que seguían a mi lado, en los que me valoraban por lo que era. 80 años es mucho tiempo, suficiente tiempo para aprender que la familia no siempre es la sangre, que el amor verdadero viene de lugares inesperados, que la dignidad no te la pueden quitar si tú no se la das a nadie. Mi teléfono sonó. Por un momento, el corazón se me aceleró pensando que podría ser Carolina, pero no, era un número que no reconocía. Contesté con cuidado. Bueno, don Ernesto Galván. Sí, soy yo. Don Ernesto, habla el licenciado Martínez, de la constructora Hernández Hermanos. Doña Carmen Flores me dio su teléfono. Dice que usted trabajó muchos años en construcción y que conoce muy bien los métodos antiguos. Sí, así es. Mire, don Ernesto, estamos restaurando una casa del centro histórico, de los años 40. Necesitamos a alguien con experiencia en técnicas de construcción de esa época. Doña Carmen dice que usted es la persona indicada. ¿Le interesaría trabajar con nosotros como consultor? No lo podía creer. Doña Carmen, la maestra jubilada del grupo de la parroquia, había recomendado mis servicios. Alguien me estaba ofreciendo trabajo, me estaba pidiendo mi conocimiento, mi experiencia. Sí, licenciado, me interesa mucho. Perfecto. ¿Puede venir a la oficina el lunes para que platiquemos? Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, sin poder creerlo. A los 80 años, cuando creía que ya nadie me necesitaba para nada, alguien me estaba pidiendo ayuda. Mis conocimientos, mi experiencia, todo lo que había aprendido en décadas de trabajo, todavía tenía valor. Me acordé del mensaje de Rogelio. Ya deberías estar muerto. Y sonreí. No, Rogelio Medina. No debería estar muerto. Debería estar exactamente donde estoy. Vivo, con ganas de trabajar, con historias que contar, con amor que dar, con una comunidad que me aprecia y me respeta. Debería estar vivo porque todavía tengo cosas que hacer en este mundo. Casas que restaurar, historias que contar, vecinos que ayudar, amigos que escuchar. Debería estar vivo porque a los 80 años, finalmente aprendí que la verdadera familia no es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo. Y yo tenía una familia hermosa, mis vecinos de la vecindad, mis amigos del grupo de la parroquia, la gente de la cantina de don Rigoberto, doña Esperanza, don Aurelio, doña Remedios, todos los que habían llenado mi vida de luz cuando todo parecía oscuro. Esa noche dormí como no había dormido en años, profundo, tranquilo, sin pesadillas. Y cuando desperté el domingo en la mañana, lo primero que hice fue mirar por la ventana y agradecerle a Dios por darme un día más de vida. Un día más para ser don Ernesto Galván, constructor, contador de historias, amigo, vecino. Un día más para demostrar que a los 80 años, uno todavía puede empezar de nuevo,